independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Dinero con Sentido. Bienvenidos un día más a este su programa para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Y hoy, como es miércoles, pues ya. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Oyentes, a todos los amigos de Radio Centro, los que nos escuchan a través del 96.3 y los que nos siguen también a través del Facebook Live. Bienvenidos todos. Claro que sí, bienvenidos. Y hoy, antes de comenzar nuestro programa en la andadura habitual, y además que hoy viene muy al hilo de lo que vamos a tratar hoy, que es, vamos a hablar de democracia, pero de esto hablaremos ahora a continuación. Quiero comenzar el programa haciendo una alusión y un recuerdo a uno de nuestros pueblos más queridos y cercanos, al pueblo venezolano. Hoy Venezuela quiere dar un paso más hacia la libertad, hacia la democracia. Hoy, 23 de enero, se celebra allí, en aquel país hermano, la salida de otra dictadura, Pérez Jiménez, en este caso de una dictadura de corte militar. Y es que las dictaduras no son ni de derechas ni de izquierdas, son simplemente dictaduras, dictaduras a secas, todas igualmente crueles. Y esto es importante para todos los politólogos, sean de derechas o de izquierdas, porque aquí no vale la equidistancia. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Y las dictaduras son una expresión muy clara de la anticonvivencia que nos queremos dar los seres humanos. Desde aquí, nuestro apoyo y testimonio a todos los venezolanos. Los de allí, por supuesto que hoy van a salir a la calle para dar, ojalá, un paso lo más definitivo posible, y esperemos que también sea en paz, y a los de aquí. Precisamente hoy en Costa Rica, a las 6, se congrega en Romoser, frente a la casa de don Oscar Arias, toda la comunidad venezolana para dar un grito de libertad sin colores. No quiero hablar hoy ni de derechas ni de izquierdas, quiero hablar de democracia, quiero hablar de libertad, de respeto, de inclusión, que son los aspectos más importantes y junto con la participación que definen la democracia en nuestro mundo libre. Para todos ellos, nuestro cariño y para todos ellos también nuestros deseos de que este sueño se convierta en una realidad lo antes posible. Dejemos luego que el futuro escriba, no empecemos presuponiendo si los que vienen son mejores o peores. Lo que hoy está no es democracia, lo que hoy está no es libertad. Por lo tanto, demos una oportunidad a los que gritan libertad. Expo les presenta las noticias del día en Dinero con Sentido. Se conocía en la tarde de ayer, después de 2 prórrogas y el ultimátum del Gobierno, la iniciativa presentada por este para regular Uber lleva el nombre de Proyecto de Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transporte. Un título largo y criticado porque la crítica se ha acercado a esta iniciativa al no tener en cuenta, dicen, la opinión de los usuarios. Parece que Uber deberá pagar 8.300 millones de colones de inscripción, así lo plantearía el proyecto, con el objetivo de que convivan con taxis. De forma inmediata, la iniciativa quedó convocada para las sesiones extraordinarias que se tramitan en el Congreso. Y en Costa Rica, el déficit fiscal de 2018 cerró en 6% del Producto Interior Bruto, una reducción del 1,2, significativamente menor al proyectado de 7,2. Dijo el presidente Carlos Alvarado que este logro se alcanza gracias a las medidas en recaudación, contención de gasto y aprobación de ley de fortalecimiento de finanzas públicas.
Y la economía mundial tiene dos grandes enfermedades cuya solución todavía no se ve: la mala reputación de la gobernanza mundial y una acumulación de deudas sin precedentes. Son algunos de los puntos a tratar esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, hasta donde volaba este lunes el presidente Alvarado. Allí se reunirá con líderes de organizaciones mundiales, empresarios y jefes de Estado. Según el presidente, su presencia en el foro también dará confianza y credibilidad al país frente a potenciales inversionistas. Ante la ausencia en el foro este año de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, se habla del optimismo del 2018 casi perdido. Se habla entonces de pesimismo en 2019. Los ejecutivos de América del Norte, algunos de los encuestados, hablan de una caída drástica de ese optimismo del 63 al 37%. Y aquí en el país hemos conocido que el 2018 fue año de movimientos de clientes entre operadores de telefonía móvil, una tendencia que se mantiene: 2 operadores ganando suscriptores y otros 3 con saldo negativo. Parece que le fue favorable el resultado a Claro y Telefónica a Movistar, el negativo para Alicia a través de Colby y operadores virtuales como Full Móvil o Tuyo Móvil. Y hablando de telefonía, Telefónica confirma que se encuentra en proceso de negociación para la venta de sus activos en Centroamérica, lo que podría traducirse en una operación de desinversión de todas o algunas de sus filiales en la región. Última nota económica: el Fondo Monetario Internacional rebaja su perspectiva de crecimiento para este año en 2 décimas hasta el 3,5%. Podría ser más si se sucede la salida de Reino Unido de la Unión Europea o si continúa el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso para el año 2021. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? Yo me comprometo a rechazar, reducir y sustituir los plásticos de un solo uso. ¿Y vos? Asumí tu compromiso en zonalibredeplástico.org y forma parte del cambio. Este es un mensaje del MINAE, el Ministerio de Salud, Cruza y el PNUD. Búsquenos en internet www.radiocentro963.com. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo para abordar nuestra entrevista del día de hoy. Nuestra entrevista del día de hoy damos ya la bienvenida a don Hugo Picado León, que es director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Es doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica en Salamanca, en España, y es diplomado en Estudios Avanzados y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Hugo, a Dinero Consentido. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Eva, muy buenos días, un saludo cordial a quienes siguen este programa. Bueno, don Hugo, yo creo que con la introducción que hemos hecho al principio del programa, hoy viene más que anillo al dedo el programa del que vamos a hablar. Vamos a hablar de democracia. Quiero comenzar a introducir ya esta parte de la entrevista con un párrafo. Un párrafo, podríamos hacer un concurso para preguntar quién cree que escribió este párrafo. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad conforme a nuestras leyes alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos
no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada uno en su actividad. Y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. ¿Le parece adaptable este párrafo a nuestros tiempos? Creo que no solamente es adaptable, es absolutamente pertinente. La democracia vive un muy mal momento en el mundo, en el planeta entero. La década de 1990 del siglo pasado, hace apenas 20, 30 años, fue una década muy buena para la democracia. Hubo avances en la mayoría, en una gran cantidad de países. Desde la década de los 70 hasta los 90 se vieron transiciones de regímenes autoritarios a democracias. En la década de los 90 se da una consolidación de esos procesos, se da un robustecimiento de los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional, se va creando una conciencia global de los valores democráticos, pero lo que estamos viviendo hoy en día es un retroceso alarmante en todos los niveles, y ya no solamente en las democracias de tercer mundo o de segundo mundo, sino también en las denominadas democracias de primer mundo. Es decir, los problemas de la democracia estadounidense hoy en día son gravísimos. Hay serios cuestionamientos al señor Trump por su forma de gobernar. ¿Qué decir de la democracia francesa, que está viviendo sus peores momentos en muchas décadas? Los grandes desafíos de la democracia española, la democracia inglesa con su problema del Brexit, y muchos países de la Europa central y del este siendo seducidos por las voces de sirena de los extremismos. Y en América Latina no es diferente, José Luis y Eva. Tú mencionabas, José Luis, muy atinadamente el caso venezolano, que es un caso de tremenda preocupación. No es el único en la región. Aquí en Centroamérica tenemos varios regímenes democráticos haciendo aguas, con serios problemas en el Triángulo Norte y aquí mismo, en nuestro vecindario, Nicaragua, donde ya la libertad de expresión ha recibido un golpe definitivo en las últimas horas. Don Pedro Joaquín Chamorro saliendo de Nicaragua, refugiándose en nuestro país, porque ya simplemente no se permite la oposición desde la prensa a un gobierno que cada vez toma tintes más autoritarios. Es en ese contexto en el que tenemos que plantearnos y replantearnos, como se hace en este texto, qué significa la democracia y cuáles valores alberga. Fíjate que qué importante, ¿no? Porque realmente impactó este texto, porque este texto es la oración fúnebre de Pericles en Atenas. Es decir, estamos hablando, que ya tenían la suya, ¿no? Estamos hablando entre los siglos VI y V antes de Cristo, es decir, ayer fue la fecha, ¿no? Pareciera como que el mundo no ha cambiado, ¿no? Como que el mundo... Y esto es una sensación que siempre he tenido cuando he tenido la oportunidad varias veces a visitar el mundo griego. La verdad es que no hemos cambiado nada. Los problemas siguen siendo exactamente iguales. Pero bueno, luego, aprovechando aquí su presencia, quisiera un poco para todos nuestros radioescuchas una breve pero enjundiosa definición un poco de qué es, cuál es el rol del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que conocemos por sus siglas IFED, no es otra cosa que el Tribunal Supremo de Elecciones en su función pedagógica. Es un instituto que fue creado por ley cuando se crea el nuevo Código Electoral de 2009, que sustituyó al Código Electoral de 1953. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa decidieron crear dentro del seno del tribunal un área especializada en pedagogía, en capacitación y en investigación. Entonces, lo que hace el instituto es básicamente pedagogía, capacitación e investigación sobre democracia y elecciones. Tenemos dentro de nuestra estructura un área de
de capacitación electoral especializada en mediación pedagógica para la capacitación de los agentes electorales. Tenemos un área de capacitación a partidos políticos, siendo uno de los primeros países de América Latina donde el organismo electoral brinda capacitación permanente a todas las organizaciones partidarias por supuesto sobre temas técnicos de elecciones, no sobre aspectos ideológicos, eso depende de cada partido, claro. Claro. Y en tercer lugar tenemos un área de formación en democracia, que es un área donde no solo tocamos temas de elecciones, sino que vamos más allá. Trabajamos temas de valores democráticos dirigidos a población estudiantil, trabajamos en conjunto con el MEP, pero también tenemos programas para la ciudadanía en general. Tenemos el proyecto Votante Informado, que es un proyecto que aspira mucho más que simplemente dar información sobre cómo votar. Y en cuarto lugar tenemos un área de gestión del conocimiento que alberga toda la dimensión académica del tribunal, con nuestro centro de documentación, con un centro de sistematización de jurisprudencia, con líneas de investigación, con líneas de publicaciones y actividades académicas que se llevan a cabo todo el año, conferencias, mesas redondas, foros. En fin, eso es lo que hace este Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Muy atractivo, la verdad es que no sé si suficientemente conocido. Esto me lo dejo así como interrogante, pero bueno, aquí queremos también contribuir, ¿no? a ser un altavoz, digamos, un altoparlante. Gracias. Porque me parece que es fundamental, ¿no? Y esto me lleva quizá un poco a la pregunta de cómo está la salud democrática de Costa Rica. Por ahí en algunas clasificaciones nos vienen a decir que nuestra salud es buena, que estamos en Latinoamérica, pues después de Uruguay, como el segundo país, con mejor salud democrática y como el veintitantos, digamos, a nivel internacional, pero ya desde una visión introspectiva, porque a veces pensamos que la salud democrática está en votar. Y yo creo que hoy ya no es eso suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente. Pero Hugo, ¿cómo podemos abordar y cómo podemos acercarnos a valorar la salud democrática de nuestro pueblo, de Costa Rica? Para responder esa pregunta, creo que de partida hay que definir en qué plano lo vamos a contestar, porque hay dos maneras de hablar y de contestar respecto a la salud democrática de un país. Uno es desde una visión normativa, desde una visión idealista. ¿Qué quiere decir esto? La democracia como concepto tiene una dimensión de ideal. Cuando hablamos de democracia hablamos de igualdad, hablamos de libertad, hablamos de fraternidad, hablamos de solidaridad. Y desde ese punto de vista, pues no existe democracia perfecta, ¿verdad? Y nunca la ha habido. Sí. Yo, pues, como parte de mi trabajo, estoy dando capacitaciones en todo el país y muy a menudo, cuando empiezo a hablar de democracia, alguien levanta la mano y me dice, don Hugo, pero es que en Costa Rica no hay democracia, esto es una farsa. Bueno, pues yo le digo, mire, primero, es posible que según su concepto de democracia, yo mismo esté de acuerdo con usted. Dígame para usted qué es democracia. Ajá. Ya cuando me definen democracia, le pregunto, bueno, ¿en qué momento Costa Rica ha sido una democracia perfecta? O mencióneme en la historia de la humanidad, desde los tiempos de Pericles, alguna democracia que sea perfecta según sus estándares. Donde no hay podían ninguna. votar ni los esclavos, ni las mujeres, ni los Exactamente. extranjeros. Claro, Digo, o sea, de paso, cierro paréntesis. Bien dicho. Pero bueno, esa es una fortaleza del concepto de democracia, porque la democracia está ligado a ideales. Ajá. Cuando hablamos de democracia hablamos de valores. Y por eso es un concepto que es eminentemente cambiante. Es decir, lo que nosotros esperábamos de la democracia costarricense hace 50 años no es lo mismo a lo que le exigimos a la democracia hoy, y no va a ser lo mismo dentro de 20 años. Es un concepto que evoluciona por ese componente ideal. La otra manera de contestar si hay democracia o no y cuál es la situación de nuestra democracia es quizá la más útil desde el punto de vista práctico, porque es la dimensión empírica. Tenemos que
intentar responder desde el mundo de las democracias reales, de las democracias que existen, ya entendiendo que no existen democracias ideales ni perfectas, que todas las democracias son sistemas francamente mejorables, pero como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas que existen. O como dice un filósofo contemporáneo, Daniel Innerarity, vasco, que dice la democracia no es un gobierno perfecto, tampoco la democracia es el gobierno de unos políticos corruptos sobre una sociedad de santitos. Dice Innerarity, en realidad la democracia es el gobierno de unos políticos francamente mejorables sobre una sociedad francamente mejorable. Muy interesante. Entonces, ya en ese plano, cuando empezamos a ver democracias reales, la pregunta es cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en comparación con, ¿verdad? Tenemos que empezar a leernos en el plano regional, en el plano global, y también debemos leernos desde el plano histórico, comparándonos nosotros con nosotros mismos. Porque evidentemente, y tiene toda la razón con lo que dice, la democracia de hace 50 años daba respuesta a unas necesidades o cumplía un rol que es diferente, evidentemente, a día de hoy, porque cada día va cambiando y cada día los valores también van cambiando. Sí, correcto, los valores cambian y por eso la democracia es dinámica. Es decir, hace 50 años el tema de la equidad en la participación política de las mujeres no era tema. O sea, a lo mucho se hablaba del sufragio, del derecho al sufragio y el movimiento de las sufragistas y tal, y ya se veía como una gran conquista que nuestra Constitución de 1949 concedió el derecho al voto a las mujeres, pero no había una enorme preocupación en que en aquel momento solamente había 1, 2 o 3 mujeres diputadas y que tendencia que se mantuvo hasta la década de los 80, ¿verdad? Fíjense, ya hoy hay otras preocupaciones. Entonces, la democracia es un concepto evolutivo y esa es una de las fortalezas de la democracia. ¿Y es contagiosa? Pues sí, la democracia se puede aprender, se puede emular, hay tendencias globales y quizá las más importantes son las que se han dado en 3 momentos de la historia, finales del siglo XIX, mediados del siglo XX y la década de los 80s, 70s y 80s, que fue la denominada tercera ola de la democratización. Hay momentos en que la democracia sí es contagiosa, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O que pasa de país a país y que sus valores van tomando un peso importante en la toma de decisiones a nivel político y a nivel global. Pero lo preocupante, Eva, es que los autoritarismos sí que son contagiosos. A eso también, iba, ¿verdad? en la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces hay una lucha intensa, perenne. Yo creo que sea como sea, admitamos o partamos o no de que en Costa Rica tenemos una democracia más o menos robusta. Lo cierto es que la sociedad que nos esfuerza cotidianamente por ser más inclusiva, por ser más tolerante, por ser más igualitaria, por ser más defensora de la libertad, cada día será menos democracia. La democracia está ligada a una cultura que se construye cotidianamente. Si perdemos esos valores, esos principios de defensa de la democracia, nuestra democracia está en riesgo todos los días. Sí, fíjate que yo creo que tocamos aquí algo muy importante, que es dotar de significado evolutivo a la democracia. Yo creo que quizás uno de los factores más identificativos con lo que hemos asociado el concepto de democracia, sobre todo algunos que nacimos en dictadura, la dictadura española, es la participación, la posibilidad de participar. Bien dicho, como decía anteriormente, que el puro hecho de votar no es suficiente. Pero hoy estamos asistiendo probablemente de nuevo a un hecho que a mí me llama la atención, y es que sobre todo en nuestros países la participación, no sé si decir que cada vez es menor, o a lo mejor es puramente una sensación y va contra la realidad. Y esto me preocupa porque, en definitiva, pudiera estar significando como una especie de menosprecio o de falta de valoración
de las nuevas generaciones hacia el proceso democrático, hacia uno de los aspectos más importantes del proceso democrático, que es la participación. La participación es clave en democracia. La democracia es un sistema que promueve la participación política, pero la participación debe entenderse no solamente en términos cuantitativos, de cuánta gente vota, participa y tal, sino también en términos cualitativos, es decir, en términos de cuánto participa la gente cuando hay elecciones, pero también cuando no hay elecciones, cuán fuerte es la presencia ciudadana en la vida cotidiana de la democracia. Decía Guillermo O'Donnell, que fue uno de los grandes politólogos latinoamericanos del siglo pasado, que una de las deficiencias de América Latina es que tenemos una ciudadanía de baja intensidad, una ciudadanía que va a votar cada 2 años, cada 4 años y que luego se desaparece de la vida política, tiene muy poca capacidad de exigir que me arreglen la calle, el hueco de la calle que hicieron la semana pasada la gente de la electricidad o del agua tal y quedaron ahí el hueco, o que me resuelvan temas de educación o de seguridad en mi barrio, en fin, ese elemento cualitativo es importante en la participación. Y hoy en día, a nivel global, se habla de autoritarismos electorales, lo cual también pone en jaque el tema de la participación, porque ya no solamente las democracias promueven la participación, sino que hay regímenes autoritarios que basan sus gobiernos en plebiscitos, en referendos, en elecciones. Un caso es Venezuela. Venezuela se convirtió en lo que típico y tópico, por medio de la democracia directa. Hay una gran discusión en las democracias tradicionales respecto al valor de los mecanismos de democracia directa, que se les reconoce su valor por una parte, pero se les reconoce también cierto riesgo. Tenemos el caso del Brexit, en que en Inglaterra ha generado un gran debate si realmente esa fue una decisión sensata para la comunidad de naciones del Commonwealth y en particular para Inglaterra. El caso del referéndum de paz en Colombia, igual, ¿no? Y el caso en Hungría, donde hay un gobernante, Orbán, que ha ido adquiriendo cada vez más poderes, de manera muy similares a lo que ocurrió en América Latina con gobernantes carismáticos que utilizan los mecanismos de democracia directa para revertir el orden constitucional, para debilitar las garantías de la diferencia. Entonces, el tema de la participación tiene que verse en términos cuantitativos, cuánta gente participa, sí, cuanto más participemos en principio es mejor, pero también en términos cualitativos, qué tan consciente es la ciudadanía y qué tan comprometida está la ciudadanía con los valores democráticos, qué tan crítica es la ciudadanía para no dejarse seducir por las voces de los populismos, de los extremos de derecha y de izquierda, como mencionaba usted en el arranque de este programa, don José Luis. Y ahí está el kit del asunto. Creo que ahí está el tema también para los costarricenses hoy. Si queremos que nuestra sociedad siga progresando en la ruta de los valores democráticos, tenemos que reafirmar constantemente nuestro compromiso con esos valores. Qué importante, ¿no? Qué importante, y me gustaría abordar este tema precisamente de los valores democráticos, pero eso será cuando volvamos de nuestra pequeña parada. Así que amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Búsquenos en internet www.radiocentro963.com. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes, hoy hablando de democracia con don Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, don Hugo, vamos a continuar profundizando. A ver, Eva, por ahí tenías una pregunta que creo que es importante. Tengo una pregunta y tengo una frase que quiero que don Hugo Picado nos comente qué le parece. La pregunta es: ¿hay democracia sin periodismo? Y la frase es: el derecho a la información es un derecho constitucional. Si nos lo arrancan, muere el periodismo y muere la democracia. Don Hugo, ¿qué nos dice a esta frase y a esta reflexión? Bueno, con la frase estoy de acuerdo y la respuesta es definitivamente no. Sin prensa libre no hay democracia. Uno de los requisitos esenciales de un sistema político democrático es la libertad de prensa y la libertad de expresión que está ligada a esa libertad de prensa. Y diría además que la libertad de prensa debe tener tres condiciones. En primer lugar, debe ser una prensa independiente, es decir, que no esté sujeto a poderes políticos, que tenga su capacidad y su posibilidad de criticar al establishment, de criticar al gobierno, que sea capaz de cuestionar a los funcionarios públicos, de cuestionarnos a los funcionarios públicos. Yo soy un funcionario público. Necesitamos que la prensa sea crítica en una democracia. Segundo, al lado de esta independencia que implica capacidad de crítica, que existan garantías para el periodista, para que el periodista ejerza su profesión de manera independiente. Y garantías, ¿a qué me refiero? A mecanismos para hacer valer esa independencia. Decía Hans Kelsen, que fue un famoso filósofo del derecho de finales del 19, inicios del 20, que los derechos valen lo que valen las garantías. De nada se sirve una constitución como la venezolana que proclame la libertad de prensa o la nicaragüense si los periodistas no tienen garantías para hacer valer esa libertad, si los meten a la cárcel o tienen que salir de su país porque la policía o el ejército toma sus radioemisoras o toma sus centros sus locales. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, Eva y José Luis, la prensa debe ser plural. Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad es plural. Exacto. En realidad, el núcleo central del concepto de democracia es la pluralidad, el reconocimiento de que somos diferentes, de que podemos pensar diferentes. En nuestra sociedad habrá gente de derecha, de izquierda, del centro, del mediocentro, de arriba para abajo, que les interesan intereses colectivos, que se preocupan por intereses más bien muy particulares, gente que es absolutamente sociotrópica, gente que es absolutamente egotrópica. La característica de la democracia es que es el único sistema que nos alberga a todos y reconoce ese valor de la pluralidad. Y la prensa en una democracia debe ser plural, debe dar cabida a las más diversas voces. Es un síntoma de debilidad democrática cuando en un país los medios de comunicación no reflejan pluralidad, ¿verdad? Bueno, lo estamos viendo en Nicaragua, no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Ese es el caso más cercano que tenemos, ¿verdad? Donde ahí hay libertad de prensa solo para los que alaban al régimen. Exactamente. Para quien critica solo quedan portadas en blanco. A los Ortega, bueno, hay persecución, hay cárcel y hay otras medidas, ¿verdad? Entonces, o en Venezuela, ¿no? Entonces, creo que debemos proteger en las sociedades democráticas la libertad de expresión, la libertad de prensa, que ustedes mismos como periodistas, como
como empresa de comunicación, que es esta radio, vele por el derecho de los otros periodistas a decir lo que piensan, aunque sea muy diferente a lo que ustedes piensan, ¿verdad? Porque esa pluralidad y ese respeto al que piensa diferente es un elemento esencial en la democracia. Es un valor de democracia. Es un valor. Sí, es un valor, y esto lo uno un poco con ese concepto que antes comentaba don Hugo del aspecto cualitativo, ¿no?, de la democracia, que se basaba en valores. Yo, no sé, a lo mejor que me voy haciendo mayor, no sé, pero voy sintiendo que las personas, la sociedad a veces tiene miedo a la diversidad. Es curioso, ¿no?, pero hay como una especie de miedo a lo diverso, a lo diferente, y de actitud crítica ante lo diferente. Y precisamente, como acababa usted de decir, la democracia es la capacidad de convivir personas con diferentes sensibilidades. Es del Barça y yo del Real Madrid. Y no pasa Estamos nada. Aquí y convivimos. En la misma cabina y no pasa nada. En fin, por darle un poquito de broma, aunque no es para broma, pero realmente creo que es importante, ¿no?, el poder convivir en la diversidad. La diversidad da miedo. La diversidad, no sé si estoy haciendo una afirmación un tanto así categórica, pero me parece que da miedo, y además no estamos quizá educados, o no se educa probablemente a jóvenes y a los mayores a compartir con lo diverso. Qué buen punto ha tocado. La diferencia da miedo, y eso es algo realmente trabajado desde las ciencias sociales. Un premio Nobel de literatura, Elias Canetti, ganó el premio Nobel en 1981, escribió un ensayo en el que duró trabajando casi 50 años, Masa y Poder. Y Canetti explica antropológicamente el por qué nosotros tenemos miedo a la diferencia. Yo recién rescaté un gatito de la calle, una gatita, hace unos meses, y he aprendido algo de este animalito. Es una gatita muy joven. Cualquier cosa nueva que haya en la casa que ella no conozca le asusta. Hasta el momento en que lo empieza a oler y lo empieza a familiarizarle y termina adoptándolo. Pero lo diferente le asusta. Así nos pasa antropológicamente a los seres humanos. Tenemos en el ADN seguramente todos los mamíferos, ¿no?, superiores, ¿verdad? esa alarma en nuestro cerebro que dice, hay algo diferente, cuidado, precaución, ¿verdad? Enciende las alarmas. Por eso, políticamente es tan desarrollado, voy a utilizar esta palabra, tan civilizado celebrar la diversidad, porque nuestra parte animal nos lleva a rechazar lo diferente, pero la democracia como tal es un sistema de convivencia, hablemos de democracia como cultura, un sistema de convivencia que no solo reconoce la pluralidad, sino que la celebra. Y es que, perdón, luego, porque si no me muerdo la lengua y me enveneno. O sea, creo que aquí hay alguna realidad, porque el populismo, ese denostado o hablado del populismo, precisamente su éxito está en la no diversidad, en reforzar esos sentimientos patrios que no sé lo que son, en expulsar al diferente, en el valor de los vienen a robar los de fuera. O sea, una serie de mensajes en donde realmente, no voy a decir ya, pues de tendencias sexuales o de otro tipo de cosas, donde realmente lo diferente no puede convivir. Entonces, ¿el mensaje del populismo no tendrá que ver algo con este punto? Claro, el mensaje del populismo en realidad, o la estrategia del populismo, es una estrategia autoritaria. ¿Y en qué se parecen el populismo y el autoritarismo? Quiero decir, el populismo de izquierdas y de derechas, y pensemos en autoritarismos también de izquierda y de derecha, Hitler y Mussolini en la derecha, o pensemos en Mao Zedong o en Stalin en la izquierda, como ejemplos así, muy radicales, muy extremos. ¿Qué tienen en común? Tienen en común con los populismos en que primero tienen una visión de mundo o de sociedad maniquea. Todo lo reducen a blanco y negro. Todo lo reducen a buenos, que son buenos absolutos, y malos, que son malos absolutos. Y además se constituyen ellos, populistamente o proféticamente, en portadores de verdades absolutas. En Mesías, que tienen y utilizan un lenguaje
absolutista, un lenguaje cargado de elementos míticos, religiosos, donde lo que yo digo, lo que yo planteo es la verdad absoluta. El que está contra mí es no solamente enemigo de mis ideas, sino enemigo de la patria, enemigo de nuestra nación. Y eso es ese pensamiento autoritario está también en la base de los populismos desde siempre. Yo iba a decir contemporáneos, pero no, de los populismos desde siempre. Y es exactamente cuando nos tenemos una visión de mundo maniquea, y maniqueísmo es un concepto muy antiguo, tiene relación en la antigüedad clásica con la religión de los manes, que veían todo en blanco o negro, nunca veían grises, nunca veían tonalidades. Es la negación del pluralismo, porque además el maniqueísmo parte de que yo tengo una razón que, al ser de determinada categoría, es una razón absoluta, y el que no está conmigo está equivocado absolutamente también, sin posibilidad alguna de diálogo. La pluralidad es el reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de diálogo e interacción. Luego, que bueno, la verdad es que me encantaría seguir hablando en este nivel, porque creo que es pedagógico e importante, pero quisiera ir un poco al área pequeña. Referencia futbolística, al área pequeña donde Messi mete los goles. No, los mete también desde fuera. Y Ronaldo va al juzgado, ¿no? A ver, y quisiera llevar un poco esto pues a nuestro territorio, ¿no? Vamos a hablar nuevamente de Costa Rica, ¿no? Porque yo creo que es importante reflexionar, bueno, pues sobre la salud ya democrática de Costa Rica, dónde están sus fortalezas y dónde están sus retos. No vamos a decir ni siquiera sus debilidades, o debilidades, como queramos llamar. Es decir, ¿cómo estamos? Acabamos de pasar por un periodo electoral que yo creo que ha sido muy interesante. Lo pongo desde ese punto de vista, donde nuevas fuerzas han surgido, donde aparecen nuevas sensibilidades, y tenemos ya en el horizonte otra pugna electoral, en este caso incluso hasta más distribuida, ¿no? Bueno, ¿cómo está la salud democrática de Costa Rica? Creo que podemos ver nuestra realidad desde dos puntos de vista. Podemos ver el vaso medio lleno o podemos ver el vaso medio vacío. Desde una perspectiva de ver el vaso medio lleno, podríamos decir, bueno, Costa Rica es la democracia más estable de Iberoamérica, la más longeva, 70 años de estabilidad constitucional. Eso es positivo. Hay una cultura democrática de base importante, interesante. Seguimos siendo un país donde el que pierde las elecciones se va a su casa tranquilo, el que gana las elecciones celebra esa noche y al día siguiente no pasó nada, seguimos igual, seguimos siendo una democracia donde los actos de violencia política son prácticamente nulos, ¿verdad? Me refiero a violencia física. Sí, tenemos muchos años de no ver actos de violencia política que son muy comunes en el resto de los países de Sudamérica, de Latinoamérica. En fin, hay cierto nivel de institucionalidad que la sociedad costarricense defiende y que se ve reflejado en los índices, por ejemplo, de la revista The Economist, el índice de la democracia, donde Costa Rica aparece con Uruguay como una de las dos democracias más sólidas, consolidadas de la región. Eso es para ver el vaso medio lleno. Para ver el vaso medio vacío, hay elementos que preocupan mucho. Por ejemplo, el crecimiento de la desigualdad, para entrar al tema económico. Sí. La democracia puede subsistir con niveles altos de pobreza. Por ejemplo, la democracia más grande del planeta, desde hace más de 60 años, es la India. Y es una sociedad que hasta hace muy poco tiempo fue una sociedad muy pobre. Sí. Hay niveles altos de pobreza. El otro ejemplo es Costa Rica. Costa Rica en los años 50, 60 era una sociedad muy pobre, muy modesta. Y la democracia ancló en Costa Rica, en la sociedad costarricense, con
con elementos que le dieron robustez. Fue una democracia, ha sido una democracia robusta en términos comparativos a nivel regional. Pero si bien la democracia puede asentarse en contextos de pobreza, la democracia no funciona bien, la democracia se quiebra en contextos de mucha desigualdad. Entonces sí tiene que preocuparnos el hecho de que Costa Rica desde los años 80 hasta el presente muestra niveles de desigualdad altos. Pasamos de ser, con Uruguay y Chile, las sociedades más igualitarias de América Latina, que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la región más desigual del mundo. Pues hasta los años 70, Costa Rica, Uruguay y Chile eran las sociedades menos desiguales dentro de Latinoamérica. Hoy estamos a la mitad de esa tabla. Sí, de 22 países de Latinoamérica, Costa Rica está de 11. Eso es malo y es muy malo, es muy peligroso para la democracia. A mayor desigualdad económica, mayores diferencias de clase, menos posibilidad de lo que decía Pericles, de que los puestos políticos se obtengan por méritos y no por otras cosas. De ahí, si hay una gran diferencia educativa, si hay una gran diferencia de acceso a medios, si hay una gran diferencia de recursos económicos, realmente ese ideal republicano de Pericles no tiene manera de ser real, se queda en un ideal. Entonces, ese es una de las grandes amenazas. Y luego, pues una amenaza que yo creo que no es una amenaza de ahora, es una amenaza de siempre. En nuestras sociedades, y Costa Rica no es la excepción, hay discursos autoritarios. Y uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas, ya habíamos hablado de medios de comunicación, pero no habíamos hablado de redes sociales, sí, internet, porque esa es una pata de este banco muy interesante. Claro, esa es una gran preocupación en las democracias de todo el mundo en este momento. Es que las redes son plataformas, no son medios, por eso diferencia. Claro. Pero ¿usted cree que las redes están ayudando a desequilibrar, a jalear como una coctelera, ¿no? A mover todo de forma descontrolada, a veces? Es que las redes son medios, entonces pueden ayudar y pueden perjudicar. Depende. Son plataformas, porque los medios tienen unas fuentes y las redes no tienen esas fuentes normalmente. Correcto, gracias por el punto. Discúlpenme todos, pero es algo en lo que yo siempre insisto, porque es cierto, no podemos considerar Facebook como un medio de comunicación, ni muchísimo menos. Sí, pero bueno, utilizaba medio no en el sentido, no en el sentido de medio de comunicación. Sí, de institución, sino como canal. Como canal para llevar mensajes, sí. Las redes sociales hace 10 años se vieron como una enorme posibilidad para las sociedades democráticas. Si uno lee libros, artículos académicos escritos más o menos hace 10 años, se decía, Facebook, WhatsApp, hay una gran posibilidad para las democracias en estos medios. Cuando se dio la primavera árabe, todo el mundo alabó el WhatsApp y las redes sociales, se veía como una enorme posibilidad. Hoy en día se ve como una amenaza. El Congreso de los Estados Unidos llamó a comparecer al fundador de Facebook para ponerle límites, y Facebook mismo ha estado en los últimos años suscribiendo convenios con el Instituto Nacional Electoral de México, con el Tribunal Electoral de Brasil, para tratar de generar espacios para combatir las fake news y demás. Entonces, creo que las redes sociales pueden ayudar, pero tienen un potencial también de perjudicar muchísimo, porque ya estamos viendo con estudios científicos que no toda la gente participa en redes sociales. Hay gente psicológicamente más predispuesta a participar, y suele ser las personas con menos capacidad de autocontención, y que dicen cualquier cosa, y que ese mensaje, si se reproduce viralmente, puede causar muchísimo daño y puede convertir una mentira en un rumor que puede tener tintes de verdad para muchos, ¿verdad? Por supuesto. Si hablamos de desequilibrio, las redes
pueden desequilibrar precisamente, o digo yo, las redes, o bueno, esa participación o ese activismo de redes pueden desequilibrar esos valores, o habría que formar más en valores para llegar al equilibrio? Yo estoy de acuerdo con algunos autores que lo que dicen no es que a partir de las redes han surgido nuevos valores, no, simplemente yo creo que con las redes se están visibilizando valores que ahí estaban y que siempre estuvieron ahí en nuestra sociedad. Latente, lo que pasa es que los medios de comunicación tienen sus filtros, tienen sus filtros editoriales y tal, entonces esos mensajes muy, digamos, antidemocráticos, antivalores, no llegaban a ocupar páginas de periódicos, pero sí pueden ocupar páginas de WhatsApp, de Internet, de Instagram, y convertirse en virales. Claro. Entonces, ahí hay un gran tema, que el otro tema que no es el mismo, pero está muy ligado, es el tema de cómo se construyen las verdades, ¿verdad? Y cómo se construyen las realidades a partir de discursos políticos, el tema de la posverdad, pero eso es otro gran tema. Eso es otro gran tema. Yo creo que hay mucho trabajo para el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, porque la verdad es que no podemos poner puertas al campo. Es una frase que a mí me decía un jefe, hablando del mercado, pero creo que en términos políticos, sociales, es también una gran realidad. Bueno, estos medios digitales, sean medios o sean plataformas, están. Y obviamente yo diría que ya están concurriendo de una manera definitiva. Y aquí es donde la educación creo que cumple una tarea fundamental. Aprender a discriminar, aprender a no emitir. Bueno, quizás esto sea parte de la utopía, ¿no? Sea parte de la utopía. Yo quisiera, porque ya estamos prácticamente al final de nuestro programa, incluso estamos saltando hasta los tiempos, pero creo que el tema lo amerita. Don Hugo, de cara a las próximas elecciones, ya un poco como, ¿cuáles son los retos y las realidades? En un minuto, para que usted nos sintetice un poco cuál debiera ser el comportamiento también del costarricense de cara a las próximas elecciones. Estamos a un año de las próximas elecciones en Costa Rica. El 2 de febrero de 2020 tendremos elecciones municipales. Vamos a tener 82 cantones, tenemos ahora un cantón más. Se van a elegir más de 6,000 cargos y vamos a tener más de 120 partidos políticos participando, más de 50,000 candidaturas. Y va a ser de ahí un proceso donde es muy importante nuevamente la participación de la ciudadanía en todos los niveles para elegir gobiernos locales. La participación electoral en términos numéricos en los comicios municipales ha sido muy baja, muchísimo más baja que en elecciones nacionales, y creo que uno de los grandes retos para la ciudadanía va a ser acercarse a las urnas para tener mejores gobiernos municipales. Bueno, ese es el reto. Y bueno, el tiempo llega a su fin. Muchísimas gracias, don Hugo, por su presencia en nuestro programa. Ha sido un placer y bueno, yo creo que vamos a vernos más veces por acá porque creo que la educación en democracia es fundamental. Y bueno, hemos hablado de democracia y quiero terminar el programa como lo comencé, invitando a costarricenses, a venezolanos, a que esta tarde sumen su voz por el grito de la democracia, no de la ideología, de la democracia, y acudan aquí en Costa Rica a esta manifestación en Romoser frente a la casa de don Óscar Arias, para a partir de ahí decir una vez más: queremos libertad, queremos democracia. Y a todos ustedes, amigas y amigos de Dinero Consentido, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y recuerden, mañana a las 8 tenemos nuevamente una cita en Dinero Consentido. Sean todos los felices que puedan a lo largo del día de hoy. Hasta mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso para el año 2021.
¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? Yo me comprometo a rechazar, reducir y sustituir los plásticos de un solo uso. ¿Y vos? Asumí tu compromiso en zonalibredeplástico.org y forma parte del cambio. Este es un mensaje del MINAE, el Ministerio de Salud, CRUZA y el PNUD. Los invitamos a las fiestas patronales 2019 en honor a Santo Cristo